En este lado del estudio nos encontramos la doctora Violeta Pando del Instituto Mexicano del Seguro Social, su servidora Julia Vázquez de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Sean muy bienvenidos. Este evento es posible gracias a la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Organización Panamericana del Seguro, de la Salud, la Secretaría de Salud, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y muchos otros socios que se han unido en esta causa tan relevante de analizar, estudiar y discutir la salud mental. Para dar inicio a las actividades, les cedo la palabra a mi compañera, la doctora Violeta Pando, quien presentará la primera mesa del Congreso de este día. Gracias, maestra Julia. Buenos días. El primero va a ser por la doctora Eunice Itzel Valle Arteaga. Ella es subdirectora del Hospital Morelos de Psiquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella es médico psiquiatra y va a presentar a sus panelistas. Adelante, doctora Eunice. Muchísimas gracias, doctora. Bien, el misterio de la vida no es un problema, sino una realidad a experimentar, por Frank Herbert. Dentro de nuestra realidad, ¿qué tantas veces somos capaces de ver a los ojos de nuestros congéneres y ver reflejada en ellos nuestra propia humanidad? El estigma hacia las personas con trastornos mentales es algo que permea a toda sociedad y empaña una sana interacción, no únicamente entre las relaciones interpersonales entre nuestro núcleo más cercano, sino que influye de manera negativa incluso en los niveles más trascendentales para toma crítica de decisiones. A nuestro auditorio, ¿qué tanto sabes de discriminación? ¿Tú discriminas? La respuesta automática de todos va a ser no. Sin embargo, nos sorprenderá la cantidad de acciones que sin hacerse conscientes pueden llevarnos no a ser víctimas, sino a practicantes de esta misma discriminación. Con el objeto de crear conciencia y disminuir este estigma hacia las personas con trastornos mentales, a aquellas portadoras de alguna adicción y hacia su familia, el día de hoy daremos inicio a la jornada de este Congreso Internacional de Salud Mental precisamente con este tema. Nos acompañarán la doctora Emelín Lagunes, quien es psiquiatra y psicoterapeuta. En el 2013 se mudó a Londres para estudiar una maestría en guerra y psiquiatría y posteriormente un doctorado en investigación en servicios de salud y población, enfocado en estigma y salud mental, ambos en el King's College London. Desde el 2019 trabaja como especialista en psiquiatría en un centro de salud de crisis en el National Health Service de Londres. Emelín tiene varias publicaciones enfocadas en estigma y salud mental, así como de bienestar en trabajadores de salud. Actualmente colabora con la Embajada de México en el Reino Unido y fue recientemente nominada como especialista del año por el Colegio Real de Psiquiatras. También vamos a contar con la presencia de la licenciada Vilma Ramírez, quien es la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en la Comisión Nacional de Derechos Humanos México. Y dentro de su formación se encuentra la maestría en Derecho Procesal Penal con la especialidad además en juicios orales. Dentro de su amplia experiencia, destaca que es la directora de Planeación para el Fortalecimiento de Capacidades en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y para cerrar con broche de oro, tendremos al doctor Emanuel Santos, también médico psiquiatra, con el cargo de visitador adjunto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión de los Derechos Humanos en México. Y dentro de su experiencia, cobra gran relevancia su ejercicio como especialista del colectivo contra la tortura y la impunidad. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Emelín Lagunes. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar esta plática hablando en general sobre estigma y discriminación en los servicios de salud mental, específicamente hacia las personas con problemas y adicciones.
Ahora, creo que la mayoría de aquí podemos estar de acuerdo que las personas, digo, por siglos y a lo largo de nuestra historia, las personas con enfermedad mental han sido consideradas diferentes. Durante mucho tiempo, personas con enfermedad mental fueron consideradas como ser poseídas por demonios o por productos de embrujos o posesiones demoníacas. Y aunque nuestro entendimiento sobre las enfermedades mentales ha cambiado, digo, creo que ha mejorado mucho en los últimos 50 años, creo que podemos decir que virtualmente no existe ningún país, sociedad y cultura en que las personas con enfermedad mental no sean consideradas de la misma manera que aquellos que no padecen enfermedad mental. En todo el mundo, las personas con trastornos mentales están asociadas con estereotipos, prejuicios y discriminación, en otras palabras, estigma. ¿Y qué es el estigma? Digo, el estigma proviene de la palabra estigmata, que son las marcas que quedaron a Jesucristo después de haber sido bajado de la cruz. Y bueno, es considerado principalmente por Hoffman en 1963 como un atributo o una característica específica que desacredita a las personas y que las hace ser devaluadas, rechazadas o vistas diferente al resto de la población. Bueno, también de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una marca de vergüenza, desapruebo o desgracia que causa discriminación, rechazo y exclusión de individuos que sean estigmatizados de parte del resto de la sociedad. Ahora, en relación específica a la salud mental y a personas con enfermedad mental, digo, los estereotipos son creencias e ideas negativas asignadas específicamente a una etiqueta social. Por ejemplo, con las personas con enfermedad mental, hay estereotipos más frecuentes es que son peligrosos, violentos, que no son capaces de sí mismos. Y bueno, estos estereotipos o estas ideas generalizadas que tenemos, que la mayoría de las veces tienden a ser ideas negativas, pueden llevarnos a adoptar prejuicios. ¿Qué es la adopción de estos estereotipos negativos? De verdad creer que las personas, por ejemplo, con enfermedad mental son violentas. El estereotipo es que las personas son violentas, pero el prejuicio es que yo de verdad creo, antes de conocer a alguien, antes de interactuar con esa persona, si sé que tiene una enfermedad mental, yo voy a estar predispuesta pensando que esa persona va a ser violenta o incapaz. Y bueno, estos estereotipos y prejuicios nos pueden llevar a la discriminación, que es, en otras palabras, las conductas derivadas de la adopción de estos prejuicios, que obviamente va a resultar en una desigualdad de oportunidades en aquellas personas que pertenecen a este grupo etiquetado. Y bueno, como contaba, en relación a la enfermedad mental, las personas que padecen enfermedades mentales, los prejuicios o los estereotipos más comunes son que son peligrosos, irracionales, impredecibles, que son incompetentes, que son culpables de su condición. Y esto va a ser muy, muy importante, sobre todo en aquellas personas que tienen problemas de adicciones, con alcohol y adicciones, en contraste con personas, por ejemplo, con esquizofrenia, que se tiende a pensar que su condición es secundaria a aspectos biológicos. Y otro estereotipo muy frecuente que abarca la mayoría de las enfermedades mentales es igual nuevamente especial con alcohol y drogas, que tienen poca esperanza para recuperarse. Bueno, obviamente si tengo todas estas ideas, creo que las personas son violentas, es su culpa que padezcan enfermedad mental, que nunca se van a recuperar, esto nos va a llevar a una serie de prejuicios y discriminación que va a afectar la vida de ellos de manera importante. Obviamente nos va a llevar a miedo y exclusión, no quiero estar cerca de las personas con ellos, autoritarismo, yo soy quien va a decidir sobre sus decisiones, benevolencia, evitación, obviamente no va a querer estar cerca de las personas, restricción de la ayuda, tratamientos coercitivos, nuevamente, que esto es algo que vamos a ver adelante cuando hablen mis colegas, como sobre todo en personas con trastornos de adicciones, el tratamiento puede llegar a ser involuntario en muchas ocasiones. Y bueno, segregación de instituciones, el tener instituciones separadas, las instituciones o los servicios que se enfocan al manejo de personas con trastorno mental van a estar completamente separadas del resto de los servicios de salud. Y bueno, todo lo que he comentado es problemas en aspectos de la población general, pero ¿qué sucede con nosotros, con el personal de salud? Bueno, muchos estudios han identificado que a pesar de nuestro conocimiento, a pesar de que estamos aquí para ayudar a nuestros pacientes, independientemente del diagnóstico, la mayoría de los servicios de salud en general, cuando tratan personas con enfermedad mental, sobre todo enfermedad mental severa, hay un uso innecesario de fuerza y restricción. Normalmente igual se evitan estos pacientes y tiende a haber mayor casos de negligencia. Se aíslan estos pacientes, al no saber cómo manejarlos, los aíslan y simplemente no dejan de pasar visita con ellos. Hay constantemente pacientes que quejan de pobre manejo del dolor, pacientes que a pesar del dolor no se les da analgesia.
falta de seguimiento del tratamiento psiquiátrico. Frecuentemente pacientes llegan al hospital y se les suspende el tratamiento psiquiátrico sin ninguna razón en específica. Son las personas fundamental, tienen menores probabilidad de recibir un trasplante y en general una historia clínica suficiente para la interconsulta psiquiátrica. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los psiquiatras? ¿Qué hay de nosotros que somos las personas que se supone que tenemos el mayor conocimiento, que estamos en contacto frecuente con las personas con enfermedad mental? ¿Podemos llegar a tener estigmas en nuestros pacientes? La respuesta es sí. Muchos estudios han demostrado que los psiquiatras o los profesionales de salud mental podemos llegar a tener exactamente los mismos estereotipos negativos hacia las personas con enfermedad mental similar al resto de la población. Nosotros, al igual que el resto de la población, queremos la distancia social. Sí, podemos ver a nuestros pacientes todos los días, de lunes a viernes, pero en la consulta. Afuera, en nuestra vida diaria, en nuestra vida social, podemos llegar a presentar esta distancia, a querer tener esta distancia social y evitar socializar en otros contextos. Actitudes pesimistas, muchos psiquiatras también tienden a pensar que las personas con enfermedad mental no se van a recuperar. Falta de interés en su persona e historia de salud mental. Es frecuente que las personas quejen que los diagnósticos son dados con pronóstico negativo y sin empatía, y que se les excluye y que los psiquiatras podemos llegar a excluir de decisiones importantes a nuestros pacientes. Ahora, diversos estudios han mostrado que sí, en general los psiquiatras podemos llegar a tener estigmas hacia la enfermedad mental, pero en específico hacia personas que son consideradas difíciles o con trastornos severos, pero en especial aquellos con abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. Y un estudio que realicé hace un par de años en México, tratando de ver cuáles son las actitudes que nosotros psiquiatras tenemos hacia nuestros pacientes, coincidió con lo reportado en estudios en otros lugares, que los psiquiatras, este estudio en particular fue hecho con pacientes de psiquiatría, mostró que sí, efectivamente, nosotros también podemos llegar o tendemos a rechazar más a aquellos pacientes con trastornos de personalidad y con abuso de sustancias. Ahora, esto se da principalmente, como comentaba al inicio, porque se tiende a ver estos dos diagnósticos, principalmente abuso de sustancias, como algo que los pacientes se causaron a sí mismos. Bueno, obviamente, ¿cómo vamos a poder, qué es lo que tenemos que hacer? Y obviamente todo el problema de salud mental va a impactar la forma en que tratamos a nuestros pacientes y el manejo que les damos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros como personal de salud mental, incluso personal de salud en general, podemos hacer para disminuir el estigma hacia la enfermedad mental? Primero es mejorar el conocimiento, ¿sí? Aprender cómo se manejan las enfermedades mentales, aprender que las personas con enfermedad mental no son violentas como se tiende a creer, que al contrario ellos son más probables a ser víctimas de violencia y de agresión, combatir estereotipos, especialmente como que acabo de comentar, de que las personas con enfermedad mental son violentas, agresivas o incapaces, aumentar el contacto social fuera de la consulta o de la relación médico-paciente, pero muy importante también es reconocer nuestras actitudes negativas, reconocer que nosotros como psiquiatras o como personal de salud podemos también tener actitudes negativas y tratar a las personas de manera diferente o de manera negativa precisamente por eso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Primero, que un gran número de personas con enfermedad mental sufren de estigma por parte de la población general, principalmente aquellos con trastornos relacionados al consumo de sustancias. Todos podemos estigmatizar a las personas con enfermedad mental, incluyendo ustedes. Entonces, es muy importante que cada vez que vayamos a ver un paciente, reconocer si lo estamos tratando por prejuicios que tenemos o por ideas que tenemos que no tienen nada que ver con el paciente. Y si es así, tratar de rectificar y obviamente recordar que estamos ahí para ofrecer la mejor atención que podamos dar a nuestros pacientes. Y bueno, que ustedes pueden ayudar a disminuir el estigma, como comenté, reconociendo sus propias actitudes negativas y conductas discriminatorias. Y obviamente también cada vez que estén cerca de un estudiante o residentes o cualquier persona que esté bajo su tutela, tratar de continuar este mensaje. Bueno, eso es todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, creo que las tendremos después de la participación de mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Emelín. Ahora toca el turno a la licenciada Vilma Ramírez para compartirnos su experiencia. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en este panel, en este congreso.
de parte de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra, quien a su vez también es presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pues agradecemos la invitación. Bueno, yo voy a hablar, siguiendo con lo de mi antecesora Emeline, voy a hablar sobre estigma y prejuicios hacia las personas en situación de adicción, pero sobre todo lo que voy a señalar son estas circunstancias que tienen que ver con cómo esta situación que nos acabó de decir Emeline, cómo cuando lo trasladamos al campo de la acción estamos violentando derechos y libertades fundamentales. Entonces, ya nos dijo Emeline que era un estigma, pero sí y también habló sobre prejuicios. Bueno, tenemos que hablar del prejuicio y la comprensión hacia las adicciones. ¿Qué entendemos por prejuicio? Bueno, pues el prejuicio es una idea anticipada. Yo me formo una idea previa de una persona quizá basado solo en su apariencia física, en su condición social, en su condición económica, en su condición de salud, en su situación incluso jurídica, entre otras. Esa idea anticipada, hasta ahí me parece que mientras esté solo en los pensamientos, hasta ahí podemos decir que no pasa nada. Pero vamos a ver qué es el prejuicio. Estos mitos que envuelven a las personas o al mundo de las adicciones, como por ejemplo, es adicto quien quiere, con la adicción se vence la timidez, el porro es natural, la adicción es un vicio, por ejemplo, en el caso de fumar, dejar de fumar genera ansiedad, el TDAH no existe, la persona que tiene una adicción es peligrosa. Ojo, ahí la persona que tiene una adicción es peligrosa. Eso creo que es un punto fundamental, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la adicción al juego no es una enfermedad mental, las personas con enfermedad mental son todas adictas al tabaco. Pero yo quiero que centren la atención en la persona que tiene una adicción es peligrosa, ¿no? Todos estos mitos que están en la mente, porque por eso hablamos de prejuicio, porque son ideas que nos estamos fijando y nos estamos concibiendo en la mente. Y bueno, hasta ahí podremos decir que no pasa nada porque el derecho a la libertad de pensamiento pues está protegida también por nuestra Constitución. Sin embargo, como todo, tiene que tener un límite. Como decíamos, ¿qué es el prejuicio? Bueno, el prejuicio es una actitud de predisposición personal a responder a cierta manera a cierto estímulo. Se considera que es una actitud en tanto condiciona una respuesta personal hacia el medio de acuerdo con el precepto anterior. Una característica importante es que la persona tiene una posición personal sobre una situación sin conocerla en profundidad, de ahí su significado etimológico, prejuicio, juzgar sin conocimiento previo. Emeline nos hablaba del distanciamiento social y justo aquí es parte de lo que vamos a ver. Hay prejuicios que decía que son lo que tenemos, lo que pensamos, la idea que nos estamos concibiendo de una persona, que pueden ser agresivos o sutiles. El prejuicio agresivo es el rechazo del otro, de la persona o sujeto social, mediante acciones o omisiones de ellas orientadas a evitar cualquier tipo de contacto. Y el sutil es la exageración de las diferencias culturales y sobrevaloración de la propia. El rechazo se realiza sin uso de la violencia. Por ejemplo, cuando hablamos de las personas en situación de adicción, podemos llegar a decir, bueno, está bien, respeto su derecho, pero de lejitos no la quiero ver. O como decía Emeline, mi antecesora, es cuando pongo distancia social, porque solo trato estrictamente lo necesario. Por eso hablamos de dos formas de prejuicio, el prejuicio agresivo y el prejuicio social, sutil, que es desde que yo pongo distancia, lo ignoro, pienso que sus derechos ahí están, pero de lejitos. Y el agresivo es cuando ya hay estas conductas ya más expresas, desde hablar más de la persona, desde golpearla, etc. El prejuicio categoriza y estereotipa. ¿Por qué? Porque todos en la mente hablamos de, todos como prejuicio y categorización social, todos en una determinada manera, cuando vamos pensando y vamos construyendo estructuras de las mismas personas con las que nos enfrentamos o con las que interactuamos cotidianamente, podemos irlas categorizando socialmente.
lo que cual conlleva a atribuir de forma ilusoria rasgos y características comunes a todas las personas que forman parte de una misma categoría. Igualmente, esta categorización social contribuye a la creación exagerada de diferencias entre personas pertenecientes a categorías sociales diferentes. Por ejemplo, la persona que va a seguir el doctor Santos, ahora que les hable sobre su tema, vamos a ver incluso las características que tienen las personas que el mecanismo ha detectado en situación de adicción, su condición económica, su condición social, su nivel educativo, entre otras, que contribuye justo a categorizarlas de esa manera. Por eso el prejuicio va formado de categorías, de estereotipos y de estigmas. Estereotipamos cuando establecemos categorías y agrupamos a las personas dentro de ellas, lo que justo da lugar a estos estereotipos. Pero ¿por qué decimos que el prejuicio, que está formado de categorías, de estereotipos y de estigmas, todos esos tres elementos conforman el prejuicio? El prejuicio es el detonante, es el principal detonante de la discriminación, ya que, como habíamos dicho, categoriza e inferioriza a los grupos que consideramos diferentes y que han sido estigmatizados. Yo les pido que hagamos un ejercicio en donde vamos a señalar, a ver, ¿qué fue lo primero que yo desde el ámbito de la salud, cuando tuve que tratar, incluso haciendo mis prácticas profesionales, desde ya laborando formalmente, haciendo mi servicio social? ¿Qué fue lo primero que me vino a la mente cuando vi a una persona adicta, que además su apariencia física era de desalineo, además estaba tatuada, etcétera? ¿Qué es lo que pienso? Bueno, el prejuicio por eso es el detonante de la discriminación, porque yo me formo esa categoría, pienso, pero cuando ese prejuicio, ese pensamiento negativo que tengo hacia esa persona, porque justo la estigmatizo como que es la culpable de tener esa situación de adicción, como que seguramente es un delincuente, es peligroso, y entonces yo voy a poner distancia y voy a evitar como que atenderlos, y medio que los atiendo de lejitos porque pues esta situación es compleja. Cuando ese prejuicio yo lo traslado al campo de la acción, estos pensamientos negativos que yo tengo hacia la persona, los traslado al campo de la acción, y con eso niego derechos y oportunidades fundamentales que están plasmadas en la Constitución, ya estoy discriminando. Recordemos que en el 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se agregó un párrafo tercero en el que se señaló una cláusula antidiscriminatoria donde se prohíbe la discriminación. Dice, queda prohibida toda discriminación basada en el origen étnico, la condición de salud, la discapacidad, entre otras, que tenga por efecto anular o menoscabar el ejercicio de derechos y libertades fundamentales. O sea, no fue cosa menor haber plasmado la discriminación desde la negación de derechos y libertades fundamentales. Ya no voy a abundar más en el estigma porque la doctora, mi antecesora, lo tocó. Aquí les muestro un poco un diagrama de donde hablamos que el prejuicio categoriza, estigmatiza y finalmente termina discriminando. Decimos ahí, como ustedes ven, que la discriminación se ejerce en el momento en el que el prejuicio se lleva al campo de la acción, pasando por diferentes niveles: hablar mal, evitar el contacto, discriminación, ataque, hasta llegar al exterminio. Recordemos un episodio del Holocausto, y entre otros que también tenemos aquí en México, donde ha habido ataques a veces sistemáticos hacia ciertas poblaciones. Por eso, actualmente la discriminación, además de estar plasmada en el primero constitucional, también se plasmó en una ley federal, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que se promulgó en junio de 2003, donde se establece, ya se desarrolla qué es la discriminación. Y vamos a hablar que la discriminación tiene tres elementos que van concatenados uno a otro, que es la conducta, la causa y el objeto, resultado o el efecto. La conducta va a ser toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional. Esa es la conducta. Luego la causa va a ser, entre otras, la discapacidad, la condición social, la condición económica, la condición de salud o jurídica, la religión, la apariencia física.
entre otras. El objeto o resultado, lo que les decía, es obstaculizar, restringir, impedir, menoscamar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Esta ley también establece en su artículo 9 que se considera discriminación negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico-terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. También establece que se considera discriminación estigmatizar o negar derechos a personas con adicciones que han estado o se encuentran en centros de reclusión o en instituciones de atención a personas con discapacidad mental o psicosocial. Hasta ahí tenemos un marco normativo que está protegiendo el derecho a las personas en situación de adicción. Pero ¿cómo se vincula con la tarea del Mecanismo Nacional para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes? Pues es de la siguiente manera. La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, promulgada en junio de 2017, en el contexto del 26 de junio, que es el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, da pie y señala que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se constituye como una instancia independiente de las visitadurías generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por virtud de un mandato internacional. Recordemos que el mecanismo tiene como su contexto la Convención Internacional de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como su protocolo facultativo que mandata que cada estado parte de las Naciones Unidas tendrá que crear su propio mecanismo nacional de prevención de la tortura, y México lo creó adscribiéndolo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así, esta ley que les estoy señalando, ay, perdón, es que hay mucho polvo por acá. Este artículo 24 señala que comete el delito de tortura el servidor público que con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico, psíquico a una persona. 2, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. O 3, realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgar. También el artículo 25 señala que comete el delito de tortura el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior o con cualquier grado de autoría o participación intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Así, les decía, esta ley general mandata la creación del mecanismo justo para que le dé vida a esta ley. ¿Pero qué es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional a fin de verificar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos de las personas usuarias de estos centros. ¿Por qué hablamos de lugares de privación de la libertad? Porque, por ejemplo, nosotros nos estamos encontrando con, y ya cierro con esto, porque creo que ya es mi tiempo, el mecanismo nacional es, por lugares de privación de la libertad se pueden entender algunos centros de adicciones que ya va a profundizar mi antecesor. Y yo cierro con lo siguiente. ¿Cuáles son mis conclusiones? Que todos somos iguales pero diferentes. Iguales en derechos, en dignidad, pero diferentes en otras situaciones, en gustos, en el gusto de vestir, en el gusto de tener alguna preferencia por algo. Que debemos de quitar los prejuicios y etiquetas y estigmas sociales justo porque cuando los trasladamos al campo de la acción discriminamos y con ello negamos derechos y oportunidades. Que si la adicción no la vemos la seguimos viendo como un problema de seguridad pública justo por esta etiqueta de que son peligrosos o los criminalizamos porque pensamos que están así porque quieren,
no vamos a poder hablar de la situación de adicción como un problema de salud, que además la salud es un derecho humano fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Sin duda, grandes aportaciones que nos están ayudando a comprender más nuestra actitud y cuál es realmente nuestra intervención dentro del acumulamiento de prejuicios y cómo estos van afectando a la salud mental. Ahora tendremos la participación del médico psiquiatra Emanuel Santos. Adelante, doctor. Hola, buenos días. Agradezco la invitación. Bueno, mi presentación se va a centrar en algo muy práctico, muy concreto, que tiene relación con lo que las ponentes anteriores han señalado y tiene que ver con, en específico, este vínculo entre este aspecto más, como comentaba la maestra Vilma, como este aspecto que puede ser muy subjetivo y cómo se materializa en una conducta, pero además, me parece que algo que tendríamos que señalar y que además tiene un impacto en la práctica cotidiana de quienes nos dedicamos a la atención a la salud mental, puede tener una consecuencia muy concreta en términos de inicios de denuncias penales incluso, argumentando que se está cometiendo actos de tortura y no solamente como suele ubicarse como una mala praxis médica o como un maltrato hacia los pacientes, sino ya como tortura. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto. Una de las cosas que me parece que es importante, de las que debemos de partir y que además debería ser, prácticamente tendría que haber una capacitación específica respecto a algunos temas de derechos humanos en la atención a la salud, y en particular de derechos humanos en la atención a personas que padecen trastornos mentales o que se encuentran en una situación de discapacidad psicosocial. Que ahí habría que tener como clara esta distinción, que no es lo mismo discapacidad psicosocial que trastorno mental. Esto implica una clarificación conceptual que no nos daría tiempo en estos minutos para hacer, pero solamente quiero señalarlo así. Y también, aprovechando eso, señalar que un poco lo que van a ver en las diapositivas tiene que ver con precisamente un lenguaje que está ubicado en el año 2010, cuando se presenta este caso y cuando la Corte Interamericana estableció una sentencia al Estado de Brasil, precisamente por el caso del señor Jiménez López. Este caso en especial me parece que es algo que deberíamos de conocer todos los que nos dedicamos a la atención a personas que padecen trastornos mentales, y ahorita van a ver por qué. Básicamente, lo que se señaló en la sentencia de la Corte Interamericana es que el Estado, en particular el Estado brasileño, era responsable de la muerte y el maltrato que había sufrido el señor Jiménez López en una institución de salud mental, y que además de ese maltrato que deriva en la muerte, se había generado una revictimización por la falta de investigación y por la falta de sanción a los responsables. En este sentido, esta sentencia es muy importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana señalaba una violación a los derechos humanos de una persona que padecía discapacidad psicosocial, ¿no? Más que discapacidad mental. ¿Qué fue lo que determinó la Corte Interamericana? Bueno, lo que determinó fue que en este caso en particular se había violado la obligación a respetar derechos, se había violado el derecho de protección judicial, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, porque antes de la pérdida de la vida hubo una serie de afectaciones a la integridad física, en particular golpes, sujeciones, etcétera, y por supuesto a las garantías judiciales por el proceso de revictimización. Ahora bien, ¿qué es la relevancia de este caso en especial? Bueno, este caso lo que plantea es que señala, de hecho en la sentencia de la Corte se indica que lo primero que habría que establecer es que los estados tienen la obligación de asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas que padecen un trastorno mental. Y esto, por supuesto, se debe de traducir en una serie de criterios objetivos concretos, como puede ser la promoción de la salud, la prestación de servicios de naturaleza
que sean lo menos restrictivos posibles y la prevención de discapacidades como tal. En este sentido, una de las cosas que señala este caso, que me parece que es muy importante considerar y que pocas veces me parece que todavía hasta ahora se toma en cuenta, es que se da por descontado que las personas que padecen un trastorno mental, por su simple condición psíquica y emocional, van a ser particularmente vulnerables a cualquier abuso de poder en el contexto del tratamiento de la salud. Y en este sentido, también, y por eso esto de señalar que los hospitales, y en particular, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos son lugares de privación de la libertad, cosa que tendríamos que revisar como el contexto, el concepto específico, pero básicamente a lo que se refiere es aquellos lugares, sin importar que sean del contexto judicial o de investigación de delitos o sistema penitenciario, es cualquier establecimiento bajo control, supervisión de autoridades estatales, en donde las personas tengan restringida su movilidad, ¿no? Y su libre deambulación. Entonces, en este sentido, lo que señala la Corte Interamericana es que esta vulnerabilidad derivada de la condición psíquica y emocional, pues se incrementa en un contexto en donde la persona tiene restringidas cierto grado de autonomía, ¿no? Y entonces ahí pone este énfasis en las instituciones de tratamiento psiquiátrico. Y el punto que finalmente subraya esta sentencia es el tema de la vulnerabilidad aumentada en relación del desequilibrio de poder que existe entre el paciente y el personal médico que está como responsable de su tratamiento, y señala otra cosa que me parece que es muy importante, que tiene que ver con la intimidad que implica el tratamiento de los trastornos mentales. Entonces, en este sentido, lo que señala la Corte es que una de las cosas que se deben de tomar en cuenta siempre es que se debe de mantener este equilibrio entre el tratamiento a la salud, que puede implicar una serie de procesos técnicos, e incluso en el caso de los trastornos mentales, por ejemplo, en los casos de agitación psicomotriz, delirium, etcétera, es necesario tener este cuidado respecto al derecho a la intimidad y el respeto a la autonomía en el caso de las personas que son parte de los tratamientos que nosotros ofrecemos. En este sentido, también la Corte Interamericana, en este caso particular, señala que puede ser y asume que por la misma naturaleza del trastorno mental, de los trastornos mentales, se puede generar una serie de condiciones que requieren medidas extraordinarias, ¿no? Como puede ser la intervención farmacológica, las sujeciones, etcétera, que en estos casos puede suceder que incluso se den situaciones en donde no se puede contar con el consentimiento de la persona. Sin embargo, en este sentido, lo que promueve la Corte Interamericana y esta sentencia del caso Jiménez López es que la enfermedad, el trastorno mental y la discapacidad psicosocial no deben ser entendidas como una incapacidad para la autodeterminación y que en todo caso debe de aplicarse siempre la presunción de que las personas que padecen este tipo de problemas son capaces de expresar su voluntad y esta voluntad debe ser respetada por el personal médico y por la autoridad. Y por eso le pone mucho énfasis al tema del consentimiento informado y en especial señala que debe estar claramente comprobada la imposibilidad de la persona que tiene el trastorno mental, la imposibilidad para consentir, porque entonces va a corresponder a familiares, representantes legales o autoridades competentes para emitir este consentimiento, etc. Y ahí es donde entra el tema de las implicaciones que puede tener jurídicamente una conducta por parte de los prestadores de servicios, en particular el personal de salud, porque generalmente cuando hablamos de tortura solemos pensar que quien tortura son policías, agentes del Ministerio Público, soldados, gente de la Marina, ¿no? O sea, que en general pensamos en cuerpos de seguridad, en el ámbito de la investigación de delitos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del 26 de junio de 2017 contamos con una ley general
que plantea con mucha claridad qué es la tortura. Y ahí me quisiera detener un poco en esto. Hay 3 características básicas del concepto de tortura que debemos de tomar en cuenta. Por una parte, habla de que quien comete tortura es un servidor público. No estamos hablando de policía, agente del Ministerio Público, juez, soldado, marino, no. Estaban hablando de servidores públicos en términos generales. Y ahorita vamos a ver que ese concepto de servidor público es muy amplio, más amplio es lo que solemos pensar. Después viene la finalidad. ¿Por qué se comete la tortura? Entonces vienen varios que son como los que tenemos en la cabeza usualmente, que es esto de la finalidad de obtener información, obtener una autoinculpación, forzar la conducta de esa persona, pero también se señala la medida preventiva, razones de discriminación, pero también lo abre a decir cualquier otro fin, ¿no? Por ejemplo, podría ser como medio intimidatorio o como castigo personal, ¿no? Recuerdo un caso en donde a una persona la sujetan un fin de semana, porque una persona que además tenía todos los elementos para ser estigmatizada y discriminada, porque una persona con esquizofrenia crónica, desorganizada, que además había cometido ahora sería un feminicidio, en ese entonces era se le catalogaba homicidio, y entonces tenía este estigma de ser hiperviolento, ¿no? Eso implicaba una serie de cosas en cuanto al tratamiento farmacológico, pero en concreto, en esa ocasión, le muestra un tenedor de plástico a otro paciente en el comedor, y entonces le notifican esa conducta al médico de guardia, y el médico de guardia determina una sujeción durante un fin de semana para prevenir, ¿no?, que vaya a ocurrir algo. Esa finalidad de prevención ya implicaría esta situación, ¿no? Y luego tienes las conductas que pueden estar relacionadas con esto, ¿no? Que cause dolor, que cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física y psicológica. En el ejemplo que acabo de poner, estarías disminuyendo su capacidad física, ¿no? Y después está el tema del consentimiento informado en el contexto de la atención a la salud, porque dice procedimientos médicos sin el consentimiento de la persona o de quien lo puede hacer legalmente. Y luego hay otro elemento que es importante considerar, que es que no se considera tortura solo aquel sufrimiento o dolor que es consecuencia de una medida legal impuesta por una autoridad competente y que sean inherentes e incidentales a estas. Entonces ahí hay un criterio de proporcionalidad que tendríamos que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, si yo digo, bueno, sí, pero yo necesito, esta persona está en agitación psicomotriz, yo necesito sujetarlo porque necesito garantizar su integridad personal y la de terceros, bueno, entonces yo tendría que tener todos los elementos para demostrar que estoy implementando una medida legal, que soy la autoridad o que soy la persona que está facultada para implementar esa medida, y que cualquier molestia que se pudiera generar a su integridad personal en general es totalmente derivada de un procedimiento que está debidamente justificado. Me voy a saltar esto nada más para pasar a esto que me parece que es central, porque entonces cuando decimos esto son servidores públicos, pues finalmente decimos, bueno, pero ¿qué es un servidor público? Y entonces vemos la definición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura es muy concreta. Cuando dice servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, en las entidades federativas, municipales y demarcaciones territoriales, incluyendo administraciones descentralizadas, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones de sociedades asimiladas, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos, órganos constitucionales autónomos, Congreso de la Unión, o sea, vamos, todos aquellos que tengan algún vínculo con el aparato de Estado y que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza. Esto es, por ejemplo, y me parece que es importante tenerlo en cuenta porque generalmente la pregunta que suelo hacer cuando hablo de este tema es, ¿los médicos pasantes, las médicas, médicos pasantes, son servidores públicos? Y la mayor parte dice que no, la mayor parte de la audiencia siempre dice que no.
y son servidores públicos porque están cumpliendo con una comisión dentro de una instancia pública. Por ejemplo, cuando te dan tu nombramiento, ¿no? De señor Emanuel Santos, bueno, joven, hace unos años, joven Emanuel Santos, usted se va comisionado, se va nombrado como médico interno de pregrado al Hospital X, ¿no? Y entonces esa naturaleza del servidor público me parece que a veces es algo que no queda muy claro. Ahora bien, ¿esto cómo se traduce en situaciones que se han documentado? Por ejemplo, en el caso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, hay unos informes de supervisión de establecimientos especializados en la atención residencial a personas con trastornos debido al consumo de sustancias o por conductas adictivas, que ustedes pueden encontrar en esta página, que es la página de CNDH, donde viene Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y van a encontrar estos informes de supervisión. ¿Qué encontramos en estos informes? Bueno, se hicieron 54 Doctor visitas. Santos, una disculpa si pudiéramos pasar a las conclusiones para poder tener tiempo Perfecto, de sí. preguntas. Sí. Bueno, Gracias. básicamente aquí el punto con esto es que tendríamos que tener en cuenta esta disyuntiva a la que nos enfrentamos el personal de salud en términos de dos opciones. Y finalmente la opción intermedia es la adecuada, ¿no? Que tiene que ver con esta opción de decir, bueno, es tu autonomía y tú decides, ¿no? Sería una postura de autonomismo abandónico, de acuerdo a Diego Gracia, y por otra parte de autoritarismo paternalista. Me parece que hay un punto intermedio que tendríamos que valorar, pero por eso es muy importante tener en cuenta que tenemos un marco normativo que nos obliga a cuidar las actuaciones que realizamos como personal de salud, en particular en estos contextos de atención a personas que padecen trastornos mentales. Listo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación, especialmente por la información en relación a la vulnerabilidad y a la necesidad de uso de medidas extraordinarias. El tema de la contención mecánica siempre es controversial, pero es muy necesario de abordar. Ahora procederemos a las preguntas y respuestas. Leeré la pregunta y en el orden de exposición, cada uno de los expertos tendrá la oportunidad de responder. Si consideran que alguno de los otros expertos puede aportar una respuesta más compleja o acorde a su ámbito de ejercicio, dirá la palabra adelante. Consideraremos 1 minuto para la respuesta. Bien, expertos, ¿consideran que las conductas estigmatizantes contribuyen a la psiquiatrización o a la institucionalización? Bueno, yo considero que sí. No sé, los expertos, doctor Santos. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que voy a presentar ahorita tiene que ver con que en estos informes se obtiene un proceso en donde a partir de la estigmatización se generan detenciones arbitrarias, internamientos involuntarios, etcétera, etcétera, y generalmente se da un fenómeno de puerta giratoria, ¿no? O sea, porque se ingresan en los anexos, después se egresan, después vuelven a tener problemas porque hay una recaída en el consumo y se regresa. Y además, a eso le sumas que las intervenciones que se hacen, en particular en la atención a las adicciones, son atenciones que están basadas en una idea de que el problema de las adicciones, de los consumos, de los trastornos por consumo de sustancias, se deben a situaciones morales, no a un problema de salud, ¿no? Entonces, finalmente se da este ciclo. Igual sucede en el caso de pacientes con trastornos mentales como la esquizofrenia. Sí, definitivamente yo no tengo mucho más que agregar, que definitivamente el estigma aumenta el proceso de psiquiatrización. Sobre todo en casos como en adicciones, en trastornos de personalidad, ya que es frecuente que pensemos que no, la única opción, en muchos casos, es el internamiento o uso de psicofármacos, sin pensar en otras opciones como enfocadas a que los pacientes se recuperen, en aspectos sociales, en aspectos psicológicos. Entonces, sí, definitivamente tenemos que olvidar que tenemos enfrente a una persona con una historia de vida que está sufriendo secundario a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha vivido, y tenemos que enfocarnos en pensar que simplemente psicofármacos van a ayudar. Entonces, sí creo que todo esto es debido al estigma y a las ideas preconcebidas que tenemos. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias.
¿Cómo puedo evitar la discriminación desde una perspectiva individual? Específicamente, ¿qué conductas debes de tener para poderla evitar? Para mí es, y como lo comenté en mi presentación, es reconocer que nosotros también tenemos actitudes negativas. Nosotros crecimos, hablo de manera personal, crecimos escuchando a nuestros padres o abuelos o personas diciendo, no te acerques al loquito de la esquina, no te acerques a ese es un drogadicto, ese es un alcohólico. Y crecimos escuchando todas estas ideas negativas sobre personas con enfermedad mental. No podemos desaprender esto, no podemos desaprender todo lo que escuchamos a lo largo de nuestra vida, pero sí podemos reconocer que lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo tiene que ver con estas ideas y no con la experiencia real con X o Y persona. Pongo un ejemplo muy tonto, pero creo que lo muestra. Una vez estaba en el metro. El metro estaba lleno, había una persona sentada, un hombre de 60 años, sentada podías ver que tenía probablemente un trastorno psicótico, con movimientos estereotipados. De repente la persona se levantó, la persona que estaba sentada, este hombre, se levantó y dejó el asiento. Entonces, de repente tienes un asiento libre y nadie se quiere sentar junto a esta persona, cuando sabemos que todos peleamos por ese asiento, yo incluida. Yo soy alguien que igual siempre me quiero sentar. Entonces dije, ¿por qué no me quiero sentar? Porque obviamente esa persona tiene enfermedad mental, pero es perfectamente tranquila, está en su mundo, no está haciendo daño. ¿Por qué estoy permitiendo que este estereotipo negativo me evite de sentarme en un metro lleno de personas? Entonces fue reconocer esto y decir, ok, voy a sentar, no pasa nada. Entonces, para mí es siempre reconocer y siempre estar monitorizando lo que pensamos, lo que sentimos y, más importante, lo que hacemos. Sí, doctora Eunice, yo creo que vamos a evitar esas conductas discriminatorias, justo porque lo que les decía es que reflexionemos que cuando se plasma esta cláusula antidiscriminatoria en el primero constitucional, primero que fue como un tercer párrafo, ahora está en un quinto párrafo, justo es porque hay que ver la discriminación como una negación de derechos. Es la primera vez que se plasma como negación de derechos. Nuestra Constitución nos marca los derechos fundamentales que tenemos y por eso está en el primero. Cuando tratemos de vernos como iguales, cuando veamos a la gente como dotada dice el 2, la Declaración Universal, todas las personas, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón, debemos de comportarnos fraternalmente. Se traslada a nuestro primero constitucional para que acabemos con esos estigmas y prejuicios sociales. El prejuicio trasladado al campo de la acción discrimina. Yo también quiero abonar rapidísimo, en menos de 2 segundos, un día yo en el metro, iba una persona en situación de calle, pero también en situación de adicción, se subió, empezó a pedir de comer, todo mundo se fue haciendo al lado porque además venía pues sucio, sin bañarse, pero él lo que estaba pidiendo era de comer. Entonces, todo el mundo se hizo al lado, se agachaba, yo lo quise sacar una botella de agua y un plátano y se lo di. Inmediatamente la actitud de la gente que estaba, porque él me dijo, incluso él me dijo, muchas gracias, muchas gracias. O sea, porque inmediatamente vemos peligroso, agresivo, delincuente. Y eso son los prejuicios. Y eso es algo que tenemos que evitar porque, insisto, el prejuicio es el principal detonante de la discriminación. Yo les quiero recomendar una lectura que es El prejuicio de Gordon Allport. Hay que leerlo, me parece que es fundamental porque ahí vamos a encontrar varias reflexiones de cómo tenemos que evitar la discriminación. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. Como expertos, ¿qué nos podrían compartir desde su perspectiva en relación a los prejuicios que se manejan dentro del mismo núcleo familiar hacia los integrantes con algún tipo de adicción? Sí, eso lo dejo más a mis colegas expertos en adicciones. Bueno, es parte de esto. Les voy a pasar. A ver si la tengo. No, en la presentación hicimos una sistematización precisamente a partir de esto de los informes que señalé. Y uno de los puntos importantes es que la detención se realiza por familiares o a petición de familiares en personas que tienen un problema de consumo de sustancias. Y entonces eso determina que vayan por ellos a su casa, los detengan, se los lleven, etcétera, etcétera. Una de las cosas que vemos ahí mucho es que esto que comentábamos de
la valoración moral del problema de adicciones, sino como un problema de salud. Determina, dicen es que no le echas ganas, es que deja eso, es que cómo te va a ver la sociedad, es que, por ejemplo, en una paciente no me decía, es que me preocupa que a mi hijo lo vean como el marihuano de la calle, ¿no? Y entonces ella todo el tiempo está pensando en esta situación de, y te voy a llevar a anexar y no sé qué. Y no toman en cuenta que el parámetro de atención adecuado en la actualidad y aceptado es esta propuesta de reducción de daños, ¿no? Que es muy concreto, que tiene que ver con la atención a las consecuencias del consumo, pero el respeto a la autonomía en la decisión de consumir o no y de qué consumir, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en México es que tenemos todavía estas concepciones de eres el marihuana de la casa o esto, ¿no? De lo que comentaba la maestra Vilma hace un momento, ¿no? Es decir, cuidado, ahí viene el marihuano, ¿no? De la calle o de la cuadra. Entonces todos los niños corren, era como el niño, el señor del saco, ¿no? El boogeyman. Entonces es como, me parece que ese es uno de los principales obstáculos, porque eso alimenta que se den estos abusos y además quienes viven de esta situación, o sea, por ejemplo, las personas que controlan los anexos, precisamente trabajan a partir de eso para hacer que los familiares estén convencidos de mantener a sus familiares ahí, aun cuando se trate de una privación ilegal de la libertad, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la cultura que permea y está llena de todos esos estigmas, es uno de los factores fundamentales para que este tipo de abusos ocurran. Adelante, licenciada. Y yo nada más para abonar lo que decían mis antecesores, es, creo que hay un problema, hablaba justo cuando decíamos, ¿no? Del prejuicio y de todos estos mitos que van rodeando a la situación de adicción. Yo lo que quería señalar es que ante lo desconocido, como no estamos informados que la adicción es un problema de salud, lo que hacemos es que ante lo desconocido, ¿qué hacemos? Nos aislamos, o sea, como que nos apartamos y preferimos poner distancia. Y en la familia ocurre lo mismo, no nada más afuera en la sociedad. La familia también, al desconocer que la adicción es un problema, también va cargando con estos prejuicios de que es adicto porque quiere, de que él tiene la culpa, y entonces también, pero si a eso además le sumamos algunas otras condiciones estructuradas donde tenemos que voltear la mirada a ver, insisto, el problema de la adicción como un problema de salud, justo que nos permita ir haciendo más campañas de difusión, más información a la familia para que desde el seno familiar se eviten las conductas estigmatizantes, prejuiciosas y discriminatorias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, participantes. Vamos a pasar a las conclusiones. Y entre estas tenemos que un gran número de personas con enfermedad mental sufre de estigma por parte de la población, principalmente aquellos con trastornos relacionados al consumo de sustancias. Todos, absolutamente todos, como ya lo vimos, incluso el personal de salud, de manera inadvertida, podemos estigmatizar a las personas con cualquier enfermedad mental. Incluso aquellos que tampoco la tienen, pero que de alguna manera su comportamiento sale de las expectativas de la sociedad o incluso de las expectativas, código moral o de conducta que uno como individuo puede tener. Existen diversos elementos que pueden contribuir a esta conducta discriminatoria. Una de las frecuentes creencias en relación a las personas con algún trastorno mental o del comportamiento es que todas o la mayoría pueden ser violentas. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Solamente un porcentaje, incluso mayor al 4%, puede llegar a exhibir heteroagresividad y no lo va a hacer de manera permanente. Frecuentemente, esto es durante el curso de alguna agudización de su patología, una crisis vital, suspensión de tratamiento o de privación de sueño. Y finalmente, es donde para el control y manejo entra el personal especializado. Y cuando la contención verbal no es suficiente, entran aquellos mecanismos extraordinarios de los cuales nos hablaba el doctor Santos. La capacitación en materia de derechos humanos y salud mental es imprescindible y no solamente dirigida hacia los profesionales de salud. La población en general debe de poseer este conocimiento.
El respeto hacia los derechos y garantías humanas no solamente es aplicable en el ámbito profesional o laboral, sino que es un modo de convivencia. Ustedes pueden ayudar a disminuir el estigma reconociendo sus propias actitudes negativas y conductas discriminatorias. El conocimiento y la autoobservación serán las herramientas básicas que nos pueden ayudar a evitar estas conductas discriminatorias. Prediquemos de esa humanidad con un ejemplo. Finalmente, me gustaría cerrar con esta frase de Brian Herbert. La capacidad de aprender es un don. La habilidad para aprender es una destreza, pero la voluntad de aprender es una elección. Muchísimas gracias de corazón, expertos, por habernos dado hoy el conocimiento y alimentar nuestra voluntad para elegir seguir siendo mucho mejores seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora Valle. Un excelente resumen y conclusión. Muchas gracias a los 3 panelistas. Muy agradecida. Excelente ponencia. Quedaron muchas preguntas. Se las voy a hacer llegar a la doctora Valle para que ustedes también las respondan y se coloquen en el sitio. Licenciada, querían, aprovechando los 35 segundos que nos quedan, si puede repetir el nombre del libro. El micrófono, licenciada. Ya, sí, es El prejuicio de Gordon Allport. Ok, muchísimas gracias. Yo lo traté de buscar aquí en México y no lo encontré. Afortunadamente, hace como 3 años me lo regaló un cuñado que vive en Argentina. Lo tengo, pero si en todo caso lo podemos fotocopiar y pasarlo, porque la verdad yo no lo encontré en algún otro lado, pero es un libro muy interesante, porque además tiene un capítulo, el primero sobre todo es muy práctico. Muchísimas gracias. Continuamos.